¿Puede la pérdida material convertirse en el comienzo de la libertad espiritual? Esta pregunta nunca se le había ocurrido a Esperanza García hasta que su vida se dio la vuelta una mañana fresca de otoño. Siempre había creído que la felicidad se medía en metros cuadrados de casa y en la cantidad de ceros en su cuenta bancaria. Pero el destino le tenía preparado una lección que no se podía valorar con dinero. Esperanza era una mujer hermosa, con un aporte orgulloso y ojos castaños atentos, en los que, si uno miraba de cerca, se podía notar una tristeza oculta. Nació en un pequeño pueblo, en la frontera entre México y Estados Unidos, pero desde hacía mucho tiempo se consideraba una verdadera estadounidense, olvidando sus raíces. Sus padres se mudaron a Estados Unidos cuando ella tenía solo 5 años, en busca de una vida mejor. Y así, tras 30 años, su hija vivía en una lujosa mansión en un prestigioso vecindario de Los Ángeles. Vestía ropa de diseñador y formaba parte de comités benéficos más por mantener su estatus que por un sincero deseo de ayudar. En una estantería de su sala de estar había una hermosa jaula con un pequeño canario. Era un regalo de su esposo en su 5º aniversario, en lugar de la atención y el amor que tanto necesitaba. Esperanza a menudo hablaba con el pajarito cuando nadie podía escucharla. «¿Sabes, chiquita?», susurraba mientras observaba al canario saltar de percha en percha. «A veces creo que somos muy parecidas. Las dos vivimos en hermosas jaulas que nunca se abren». No sospechaba cuán proféticas serían esas palabras. No tenía idea de que pronto tendría que entender el verdadero valor de la libertad y encontrar un nuevo sentido en la vida a través de la pérdida de todo lo que consideraba importante. Esperanza no podía saber que el pájaro en la jaula se convertiría no solo en una mascota, sino en un símbolo de su propio destino, de cadenas rotas y nuevas alas que Dios tenía preparadas para ella más allá de los barrotes dorados de su vida actual. La vida de Esperanza, en la lujosa mansión de Bel Air, era como una imagen de una revista de moda. Techos altos, pisos de mármol, un jardín con césped impecable que cortaba cada semana el silencioso Juan, un trabajador de aquel México del que prefería no recordar. Su esposo, Miguel Rivera, era un exitoso financista con fríos ojos calculadores y un teléfono que sonaba constantemente. Rara vez estaba en casa, y cuando aparecía, traía consigo el olor de un costoso perfume, puros y colonias ajenas, sobre los cuales Esperanza había aprendido bien a no preguntar. Su matrimonio era más un negocio que una unión de corazones enamorados. Ella había obtenido estatus y una vida sin preocupaciones. Él, una hermosa esposa con raíces mexicanas, que lucía bien en su currículum político y sus planes de futuro. «Debes estar agradecida por todo lo que te he dado», decía a menudo Miguel cuando ella se atrevía a quejarse de su ausencia o indiferencia. Y Esperanza asentía, porque realmente se sentía agradecida, o pensaba que lo estaba. Sus días transcurrían entre compras, encuentros con mujeres tan vacías por dentro como ella, discutiendo divorcios ajenos y nuevos tratamientos de belleza. A veces se sentía como una actriz en una película sobre la vida de otra persona. En esos momentos, Esperanza regresaba a casa y pasaba horas al lado de la jaula de Chiquita, observando al pequeño pájaro brillante que cantaba incluso en cautiverio. «¿Cómo puedes ser tan feliz aquí?», le preguntaba al canario. La ave inclinaba la cabeza, como si realmente entendiera la pregunta, y emitía un trino especialmente hermoso. En esos momentos, a Esperanza le parecía que Chiquita sabía algo importante, algún secreto de la vida que le era inaccesible. Por las noches, acostada en una enorme cama sola, Miguel a menudo trabajaba hasta tarde, cerraba los ojos y trataba de recordar
¿Cuándo fue la última vez que se sintió realmente viva? Su memoria evocaba la pequeña casa de su abuela en las afueras de San Diego, el olor de las tortillas frescas y las risas de primos. Pero por la mañana, al mirar su guardarropa y su Impec manicure, se convencía a sí misma de que había tomado la decisión correcta. Ese mañana, Esperanza despertó por un inusual silencio. Ninguna llamada de teléfono, no se oían los pasos de la ama de llaves Marta. Incluso Chiquita estaba en silencio en su jaula. Algo inasible había cambiado en el aire de su casa perfecta. Al bajar a la cocina, encontró un sobre con su nombre escrito en la caligrafía expansiva de Miguel. Su corazón se detuvo. Nunca había recibido cartas de su esposo. Lo siento, pero tenía que irme. Las cosas no salieron como se planeó. Las cuentas están congeladas, los acreedores vendrán pronto. No intentes buscarme. Miguel. Estas secas líneas anularon 15 años de su vida. Al principio no lo creyó. Pensó que era una cruel broma. Pero al llamar a la oficina de su esposo, la secretaria con voz fría le informó que el señor Rivera había renunciado hace 2 semanas y su paradero era desconocido. Los eventos de los días siguientes se fusionaron para Esperanza en una pesadilla interminable. Visitas de oficiales de la corte, inventarios de bienes, llamadas de bancos sobre créditos atrasados que ni siquiera sospechaba. Resultó que Miguel había estado llevando una contabilidad paralela durante años, engañando a socios, y ahora se escondía de una investigación federal en algún lugar fuera del país. Y ella, su esposa legal, se quedaba para responder por todo. Señora Rivera, debe desalojar el inmueble dentro de 72 horas, le informó un joven con traje formal, extendiendo documentos para su firma. 3 días. Solo tenía 3 días para despedirse de la vida que había considerado suya. Esperanza llamó a todos los que ella llamaba amigos. Los teléfonos de algunos no respondían. Otros expresaban condolencias, pero encontraban razones para no ayudar. Incluso sus padres, que se habían mudado a Florida hace tiempo, dijeron que su pequeña casa, en un asilo de ancianos, no podía acoger a otra persona. Siempre has sido tan independiente, querida. Estamos seguros de que podrás manejarlo, le dijo su madre con un tono que contenía un no dicho, te lo advertimos sobre ese hombre. En el último día, Esperanza se sentó en medio de la vacía sala de estar. Todo lo que le permitieron dejar cabía en una maleta. Algo de ropa, un álbum de fotos, algunos libros. Y por supuesto, la jaula con Chiquita. Los oficiales no mostraron interés en el pequeño pájaro. Parece que ahora solo somos 2, susurró Esperanza, cubriendo la jaula con un chal antes de salir hacia lo desconocido. La lluvia sorprendió a Esperanza cuando caminaba por calles desconocidas, apretando en una mano su maleta desgastada y en la otra la jaula con Chiquita. No sabía a dónde iba. Solo quería alejarse de su vida anterior, de las miradas curiosas de los vecinos, de los murmullos a sus espaldas. Sus pies la llevaron a una pequeña iglesia, con paredes desgastadas y una sencilla cruz de madera sobre la puerta. Iglesia de Nuestra Señora de la Esperanza, decía el modesto cartel. ¡Qué ironía! Su propio nombre significaba lo mismo. Esperanza, de la que ya no le quedaba nada. Empapada hasta los huesos, Esperanza empujó la pesada puerta y entró. El silencio de la iglesia la envolvió como una cálida manta. Aquí olía a velas y a incienso, aromas de su infancia, cuando su abuela la llevaba a los servicios dominicales. A través de las vidrieras de colores, una luz tenue se filtraba, creando extraños patrones en el suelo. Esperanza colocó la jaula y la maleta en el último banco y se arrodilló. No había orado en años. ¿Qué decirle a Dios, a quien había ignorado tanto tiempo? Ayúdame, susurró Esperanza.
y las lágrimas finalmente se desbordaron, arrastrando los restos de su maquillaje perfecto. Lloró mucho, sin notar los pasos suaves detrás de ella. «Veo que traes contigo un pájaro, hija», dijo una voz suave. Esperanza se sobresaltó y se volvió. Ante ella estaba una pequeña mujer anciana, con cabellos plateados, recogidos en un simple moño, y profundas arrugas en las comisuras de los ojos, marcas de una vida vivida y muchas sonrisas. «Yo solo entré a refugiarme de la lluvia», murmuró Esperanza, apresurándose a secar sus lágrimas. La anciana sonrió. «Nadie viene a este templo solo por la lluvia, mi cariño. Dios te trajo aquí». Se sentó junto a ella y tocó con cuidado la jaula del canario. «Me llamo Carmen. ¿Y cómo se llama tu pajarito?» «Chiquita», respondió Esperanza, preguntándose por qué le estaba contando algo personal a una desconocida. Carmen asintió. «Un pájaro precioso. Pero ¿sabes qué es lo más triste de los pájaros en jaulas? Dejan de intentar volar. Incluso si dejas la puerta abierta, muchos de ellos se quedan adentro, por miedo o por costumbre». Su mirada, cálida y penetrante a la vez, parecía mirar directamente al alma de Esperanza. A veces las personas son exactamente iguales. Construimos jaulas a nuestro alrededor y olvidamos que nacimos para volar. «Tengo una habitación en el segundo piso donde puedes quedarte unos días», dijo Carmen tras una larga conversación, durante la cual Esperanza, sin esperarlo, contó toda su historia. No es nada especial, pero el techo no gotea y hay una cama limpia. La casa de Carmen estaba a 2 calles de la iglesia, una antigua, pero bien cuidada, de 2 pisos con un pequeño jardín, donde crecían desordenadamente hortalizas y flores. La habitación que ella le ofreció a Esperanza era pequeña, con muebles de madera sencilla y cortinas descoloridas. Pero después de la lluvia y la incertidumbre, esa habitación le pareció un palacio. El baño está al final del pasillo. Las toallas están en el armario. La cena será en 1 hora. Espero que te gusten las enchiladas», dijo Carmen sonriendo y dejó a Esperanza desempacar. Colocando la jaula con Chiquita en el alféizar de la ventana, Esperanza escuchó ruido abajo, risas infantiles, gritos, el tintineo de platos. Cuando bajó a cenar, la cocina estaba llena de gente. Una mujer de aproximadamente su edad, con ojos cansados pero amables, 3 niños de diferentes edades y un hombre canoso que cortaba pan en la mesa. «Esta es mi hija Rosa, su esposo Pablo y sus hijos», presentó Carmen. «Y esta es Esperanza, se quedará con nosotros por un tiempo». Durante la cena, Esperanza guardó silencio, impresionada por cómo esta familia se comunicaba entre sí, cálidamente, con bromas y un interés genuino en los asuntos del otro. En su propia familia, las cenas transcurrían en silencio, interrumpidos solo por el sonido de los utensilios y escasas observaciones de Miguel sobre sus errores culinarios. Aquí, todos hablaban al mismo tiempo, pasaban platillos unos a otros, se reían de las bromas de Pablo y las historias de los niños sobre la escuela. La menor de las niñas, Lupita, observaba con curiosidad a la invitada. «¿Por qué estás tan triste? ¿Te duele algo?» «Lupita», la reprendió su madre. «Lo siento, ella todavía es pequeña». «No pasa nada». Esperanza sonrió de forma inesperada. «Simplemente he perdido mi casa». «¿Y ahora vivirás con nosotros?». Brilló el rostro del niño de unos 9 años, Miguelito. «Solo por unos días», respondió Esperanza. «¿Puedo ver a tu pajarito?», preguntó la niña mayor, Sofía. «Escuché que canta arriba». Después de la cena, los niños llevaron a Esperanza arriba para conocer a Chiquita. Sofía, cuidadosamente, acercó su dedo a los barrotes de la jaula. «Es tan bonita, pero debe aburrirse en la jaula todo el día».
Miguelito estiró su mano hacia la jaula y sin querer golpeó el pestillo. La puerta se abrió y Chiquita, batiendo las alas, salió volando de la jaula. Los niños gritaron. Esperanza se levantó, pero la ave hizo un círculo por la habitación y se posó sobre el respaldo de una silla. «No se va», se sorprendió Lupita. Esperanza extendió lentamente su mano y Chiquita, sin miedo, saltó a su dedo. «Quizás no sabe que puede ser libre», murmuró Esperanza, dándose cuenta de que también hablaba de sí misma. Los días pasaron sin que ella se diera cuenta y se convirtieron en semanas. Esperanza, que planeaba quedarse solo unos días, llevaba ya un mes viviendo en la casa de Carmen. Cada mañana se despertaba con el amanecer, algo inusual para ella, y ayudaba a preparar el desayuno para toda la familia. Durante el día, enseñaba inglés a los niños y a veces a los adultos, y por las noches escuchaba las historias de Carmen sobre su juventud en un pequeño pueblo mexicano. Chiquita ahora volaba con frecuencia por la habitación. Esperanza dejaba abierta la puerta de la jaula, y el pájaro se movía libremente entre su pequeño hogar y el gran mundo más allá de sus límites. A veces, la canario incluso salía por la ventana abierta y se posaba en la rama de un viejo roble en el patio. Pero lo que más sorprendía a Esperanza era que el pájaro siempre regresaba. «¿Por qué vuelve?», una vez preguntó Esperanza a Carmen mientras colgaban ropa en el patio. «¿No podría ser libre?». Carmen sonrió. «Tal vez ya es libre, hija. La libertad no siempre significa volar lejos. A veces significa tener la elección, volar o volver». Estas palabras hicieron reflexionar a Esperanza. Durante toda su vida había buscado huir de sus raíces, de su cultura, de todo lo que consideraba no lo suficientemente estadounidense. Pero ahora, viviendo entre personas que con orgullo cuidaban sus tradiciones, comenzaba a comprender cuánto había perdido. Un día, Rosa llegó a casa molesta. Los cursos de inglés para inmigrantes en el centro comunitario habían cerrado por falta de profesor. «Muchos quedaron sin la oportunidad de aprender», suspiró. «Y sin lengua, les es tan difícil encontrar un buen trabajo». «Yo podría ayudar», inesperadamente ofreció Esperanza. «Sé mucho inglés, incluso tengo un diploma de enseñanza, aunque nunca trabajé en la profesión». Así comenzaron sus clases en el centro comunitario. 3 veces a la semana enseñaba inglés a grupos de adultos y niños, muchos de los cuales eran inmigrantes recientes. Por primera vez en su vida, se sentía realmente necesaria, viendo cómo brillaban los ojos de los alumnos cuando formulaban su primera oración en un nuevo idioma. Una tarde, al regresar de clases, Esperanza sintió una extraña paz. Se detuvo frente a la iglesia, donde conoció a Carmen, y entró de nuevo. En el silencio del templo vacío, se arrodilló y por primera vez en muchos años oró sinceramente. «Gracias, Señor, por quitarme la jaula para mostrarme lo que es la verdadera libertad». Al salir de la iglesia, no notó a un pequeño canario amarillo que se posaba en una rama del árbol cerca de la entrada, como si la estuviera esperando. El timbre sonó una noche de domingo, cuando toda la familia se había reunido en la mesa. Esperanza salió al vestíbulo, limpiándose las manos con un delantal. Justo estaba ayudando a Lupita a hacer tortillas para la cena. Al escuchar la voz familiar al otro lado de la línea, sintió que la tierra se le desvanecía bajo los pies. «Esperanza, soy yo, Miguel. Necesitamos hablar». El esposo, que no había visto en 3 meses, propuso reunirse en un café cercano. Esperanza aceptó, sin entender por qué. Quizás por curiosidad, o tal vez para cerrar finalmente ese capítulo de su vida. Miguel se veía mayor y demacrado, pero aún vestía impecablemente. Un traje caro, gemelos dorados, zapatos pulidos.
la misma imagen del exitoso hombre de negocios que una vez la había atraído tanto. He solucionado todo, comenzó sin preámbulos. He llegado a un acuerdo con la fiscalía, devolví parte del dinero, el resto pagaré a plazos. Hasta logré conservar la casa de la playa en Florida, la que no conocías. Sonrió, como si esperara un elogio por su ingenio. Vine a buscarte, Esperanza. Podemos empezar de nuevo. Nueva casa, nueva ciudad, nuevas oportunidades. Nadie allí sabe lo que ha sucedido. Esperanza miró en silencio al hombre con el que había compartido 15 años. Una vez, su oferta le habría parecido un salvavidas. Regresar al confort, al estatus, a una vida donde no tenía que contar cada dólar y no viajar en transporte público, donde podría volver a ordenar ropa cara sin pensar en el mañana. «Sabes, ahora vives en un vecindario pobre», continuó Miguel, tomando su silencio como un consentimiento. «Debe ser horrible, después de todo, a lo que estás acostumbrada. Pero ahora todo estará bien. Incluso te compré esto». Sacó de su bolsillo una caja de terciopelo y la abrió. Dentro brillaba un collar de diamantes. Esperanza miró la joya, luego dirigió su mirada a su esposo. En sus ojos vio no amor, sino cálculo. No la extrañaba. Le necesitaba como a una hermosa esposa que pudiera lucir bien nuevamente. «¿Sabes qué entendí en estos meses?», dijo suavemente Esperanza. «Cuando pierdes todo, comienzas a ver las cosas como son realmente». Cerró la caja del collar y la deslizó suavemente hacia él. «Mi respuesta es no. No regresaré». «¿Te has vuelto loca?». Su rostro se contorsionó de ira. «¿Crees que alguien más te aceptará, sin dinero, sin conexiones, a tu edad? No eres nadie sin mí». Esperanza se levantó, sintiendo una sorprendente calma. «No, Miguel. Por primera vez en mucho tiempo, finalmente he vuelto a ser yo misma». Caminando de regreso a casa, después de la reunión con Miguel, Esperanza avanzaba lentamente, disfrutando del cálido aire de la tarde. Extrañamente, por primera vez, pensó en la casa de Carmen como en su hogar. En alguna parte de su interior, sabía que tendría que avanzar. No se puede vivir eternamente en territorio ajeno. Pero ahora solo quería disfrutar del momento de libertad. Cuando entró al patio, vio que toda la familia estaba reunida en el porche. Carmen se balanceaba en una vieja mecedora. Pablo reparaba la bicicleta de Miguelito. Rosa trenzaba el cabello de Lupita. Y Sofía leía un libro. Una escena completamente normal. Pero para Esperanza le pareció un verdadero milagro. El milagro del amor cotidiano. Simple, pero verdadero. «Has vuelto», exclamó Lupita, siendo la primera en notar su presencia. «Nos preocupábamos». «Por supuesto que volví», sonrió Esperanza. «¿A dónde podría ir?». Más tarde, cuando los niños ya estaban dormidos, les contó a Rosa y Carmen sobre su encuentro con Miguel y su decisión. «Estoy orgullosa de ti, hija», dijo Carmen simplemente, apretando su mano. «No cada mujer podría rechazar tal oferta». «¿Y qué harás después?», preguntó Rosa. Esperanza reflexionó. «No lo sé con certeza, pero el director del centro comunitario me ofreció un trabajo permanente, organizar un programa de enseñanza de inglés para todo el vecindario. No es mucho dinero, pero me gusta enseñar. Podrías quedarte aquí», sugirió Rosa. «La habitación de arriba sigue vacía la mayor parte del tiempo. No quiero ser una carga». «¿Una carga?», la interrumpió Carmen. «Ahora eres parte de nuestra familia, y la familia no es sangre, es amor y cuidado por el otro». Esa mañana, Esperanza despertó con los primeros rayos de sol. Chiquita estaba posada en el alféizar de la ventana abierta, como si pensara, ¿volar o quedarme? Esperanza se acercó con cuidado y acarició al pájaro sobre sus plumas brillantes. «¿Sabes lo que entendí, chiquita? La verdadera libertad
No son las paredes a tu alrededor, es la ausencia de miedo dentro. Con precaución, tomó al canario en sus manos, lo acercó a la ventana y abrió sus dedos. El pájaro dudó un instante y luego, levantando vuelo, se quedó en el aire, hacia un cielo azul claro. Esperanza miró cómo el pequeño punto amarillo se hacía cada vez más pequeño, hasta que desapareció entre los árboles. «Adiós, pequeña», susurró. «Sé feliz». Cuando bajó a desayunar, la esperaba una sorpresa. Sobre la mesa de la cocina había un sobre con el logotipo del centro comunitario. Dentro estaba una oferta oficial de empleo y las llaves de un pequeño apartamento en el centro, parte del paquete compensatorio por la nueva directora de programas educativos. En la entrada apareció Carmen con una taza de café en las manos. «¿Sabes cuál es la cosa más importante en la vida, hija?», le preguntó con una sabia sonrisa. «No importa qué tan lejos vueles. Lo importante es tener un hogar al que siempre puedas regresar». Fuera de la ventana, en la rama del viejo roble, se posó un pequeño canario amarillo y comenzó a cantar una nueva canción. Una canción de libertad que solo suena cuando sabes que hay alguien esperándote en algún lugar. Gracias por haber escuchado esta historia sobre un pájaro, una jaula y la verdadera libertad. Si la historia de esperanza, su transformación y su nuevo entendimiento de la vida te ha tocado, no olvides suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás muchas más historias conmovedoras que recordarán lo más importante en la vida. Te agradeceríamos mucho si dejaras un comentario debajo de este video. Comparte tus pensamientos. Cuéntanos qué momento de la historia te impactó más. Tus comentarios nos ayudan a crear historias que resuenan en el corazón. Y no olvides compartir este video con tus seres queridos. Quizá, justo ahora, alguien de tus amigos o familiares necesite una historia de esperanza, fe y la fuerza para comenzar de nuevo.